Estimados alumnos, hoy vamos a ver el resumen de la semana de diabetes mellitus tipo 1. Vamos a comenzar en base a un caso clínico real, ¿ya? Esto es un paciente escolar de 6 años 5 meses que ingresa al servicio de urgencia con una historia de 2 meses de evolución con pérdida de peso de 7 kilogramos, poliuria, y hace 2 días se agregan náuseas y vómitos. Em, en urgencias, de acuerdo a la historia clínica que tiene el paciente, le tomaron una muestra capilar de glicemia que arrojó 470 miligramos por decilitro. Se solicitaron exámenes de laboratorio que confirman que el pH está bajo, el bicarbonato elevado, el sodio límite, potasio disminuido y cloro dentro de parámetros normales. Y este paciente, de acuerdo a la gravedad que tiene, se decide trasladar a la unidad de paciente crítico. Entonces, si ustedes piensan en un paciente que no tiene historia de enfermedad previa, ingresa con esos síntomas, ustedes pueden, digamos, pensar que el diagnóstico clínico podría ser una diabetes tipo 1, ya porque tenemos la glicemia elevada acompañado de síntomas, de una historia clínica, ¿ya? Y además, por los parámetros de laboratorio, ¿ya? pH bajo, bicarbonato alto, alteración de los electrolitos, uno podría decir además que este paciente ya tiene una cetoacidosis diabética, que es un signo claro, digamos, que hay una descompensación y que este paciente, digamos, la diabetes debuta de forma aguda con esta alteración, digamos, de los electrolitos. Así que para esto es una urgencia médica, se tienen que hospitalizar los pacientes para poder manejarlo. ¿Cuál es el manejo que vimos en clase? ¿Se acuerdan del video que vimos? El manejo es básicamente, rápidamente, hidratar al paciente, ya ingresarlo, monitorearlo y administrar insulina lo antes posible. Solamente para comentarles que cuando un paciente debuta sin historia, digamos, con síntomas abruptos, este paciente se encuentra ya en la etapa 3, que es el diagnóstico clínico. Este paciente probablemente, si uno le vaya a tomar anticuerpos, digamos, va a encontrar clásicos anticuerpos, al menos 2, ¿ya? Pero este paciente tiene una historia larga hacia atrás, que es silenciosa, ¿ya? Donde comienza todo ya con esta predisposición genética y además gatillada por alguna respuesta, digamos, puede ser alguna enfermedad, algo ambiental, estrés que haya gatillado esta activación inmunológica, donde hay una, digamos, destrucción paulatina de las células beta, ¿ya? Y las etapas de las diabetes se traducen cuando hay todavía glicemias normales, pero hay anticuerpos positivos. Y ya la etapa previa al debut es una etapa donde hay disglicemia, o sea, donde hay glicemias alteradas, no constantemente, pero sí alteradas. Y ya la etapa 3 es el debut clínico. Y la etapa 4 es ya cuando tenemos un paciente con insulina penio, digamos, de por vida, donde tenemos ya una diabetes totalmente declarada e irreversible. Este diagrama solamente es para mostrarle cuál es el camino, esta línea anaranjada que ven ustedes. Esta es la destrucción de las células beta, cómo progresivamente van disminuyendo. Acá tenemos la susceptibilidad genética, ¿no es cierto? El HLA, todos estos anticuerpos, estos triggers que son, digamos, estos desencadenantes ambientales que provocan esta respuesta inmunológica, ¿ya? Y la destrucción, digamos, en el tiempo, ¿ya? Esta parte roja que está acá abajo es la disglicemia, o sea, cuando ya hay hiperglicemia que no se puede resolver, y para que ustedes vean que el horizonte clínico de esta enfermedad, digamos, demora tiempo, ¿ya? Y esta parte que aquí, donde hay como un aumento leve en las células beta, es lo que se llama la etapa de luna de miel, honeymoon phase, donde hay una proliferación solamente temporal de las células beta, y estos pacientes que debutan, generalmente debutan el primer tiempo con necesidades muy bajitas de insulina, pero después de eso ya se mantiene la destrucción activa y después ya no queda nada de insulina
y dependen de, digamos, dosis exógenas importantes. Solamente para recordar algunas cosas que son importantes, ya los pacientes cuando ya hay disglicemia, insulinopenia, el cuerpo tiene que adaptarse metabólicamente a que no esté entrando, básicamente en forma fácil decirlo, glucosa a las células. Para aquello hay ciertas adaptaciones metabólicas, ¿ya? Como el cuerpo sensa poca glucosa, lleva a cabo cambios metabólicos. ¿Cuáles son estos cambios metabólicos? En el metabolismo de los carbohidratos principalmente que vimos, hay glucogenólisis y gluconeogénesis aumentada. En el metabolismo de las proteínas, proteólisis y pérdida de masa muscular. Y en el metabolismo de los lípidos, lipólisis y cetogénesis, producción de cuerpo cetónico. ¿Qué efectos secundarios tiene esto? Obviamente, acidosis metabólica, y por eso algunos pacientes debutan con, digamos, con este debut que tuvo este paciente, ya deshidratación y pérdida de peso. Este diagrama lo vimos en clases solamente para comentarles que en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 la fisiopatología es totalmente distinta, ¿ya? El horizonte clínico puede ser más similar, pero la fisiopatología tiene, digamos, un desencadenamiento distinto. Acá en diabetes se distingue que hay un gatillante inmunológico que lleva a una autoinmunidad de las células beta en pacientes que tienen una predisposición genética, y esto obviamente lleva a, digamos, inhabilitar la capacidad secretoria de insulina, o sea, hay insulinopenia, que a largo tiempo debutan con diabetes tipo 1, ¿ya? Los diabéticos tipo 1, los síntomas son bastante similares a los que puede padecer los pacientes con tipo 2 que tienen ya, digamos, deficiencia de insulina, ¿ya? Pero sea la ausencia relativa o total de insulina en diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, básicamente las modificaciones metabólicas son bastante similares, ¿ya? Pero son más fuertes en diabetes tipo 1, ¿ya? Porque acá no hay insulina, ¿ya? Y recuérdense que vimos que hay, digamos, destrucción de proteínas para poder obtener energía, ¿ya? Gluconeogénesis se llama eso, para aumentar la captación de glucosa hepática. Y eso obviamente lleva a pérdida de masa muscular. Hay glucogenólisis también para obtener glucosa, ¿ya? Hay lipólisis que vimos, ¿ya? Y todo esto ya lleva a hiperglicemia y la cetoacidosis, que es una clásica, digamos, forma de debutar. A modo de comentario, el 50% de los o sea, perdón, un cuarto de los pacientes diabéticos tipo 1 debuta con cetoacidosis. No siempre se debuta, o digamos, con cetoacidosis. A veces se debuta básicamente con una sospecha y con un examen capilar, pero sin, digamos, la gravedad que es una cetoacidosis. Acá en la cetoacidosis básicamente hay una urgencia porque hay modificaciones en los electrolitos que puede llevar un edema cerebral importante. Y estos pacientes hay que reponerle hidratación y hay que reponerle insulina rápidamente. Las manifestaciones clínicas obviamente son derivadas de las consecuencias metabólicas, de las adaptaciones metabólicas de la insulinopenia. Ya acuérdense que los pacientes pediátricos pueden debutar con irritabilidad, ya pérdida de conciencia a veces, pero generalmente niños irritables, eh, niños que les cuesta estar concentrados. Además, empieza a ir la urgencia al baño, obviamente, y en niños se ve súper manifestado porque hay niños que ya tienen control de esfínter y empiezan de nuevo a tener, digamos, micciones sin control. Y esto también en los niños se traduce a mucho, digamos, micciones nocturnas, niños que tienen, digamos, eventos en la noche, y eso es un clásico. La necesidad de hidratarse, obviamente, polidipsia y hambre, pérdida de peso, hambre, fatiga, hambre, ¿ya? Así que esto, si uno entiende la fisiopatología, es muy fácil entender cuáles son las manifestaciones clínicas de la diabetes. El diagnóstico se hace igual que cualquier otra diabetes, se hace igual en adultos y en niños, es igual. Acá en Chile ya sé qué se hace. Se puede diagnosticar diabetes por síntomas clásicos más una glicemia de 200, ¿ya? Puede ser una glicemia en ayunas sobre 126 que se haya pedido, ¿ya? O una PTGO sobre 200.
¿ya? En ausencia de síntomas, ¿ya? Cuando el paciente no tiene ningún síntoma, se tiene que diagnosticar con 2 test anormales. Vamos a seguir con el caso clínico. Este paciente evidentemente tiene un debut de una cetoacidosis y una diabetes tipo 1, entonces ingresa a la UCI con hidratación límite. Ya se inicia, como yo les decía, con insulina. Generalmente los pacientes que debutan inician con insulina por bomba de infusión continua, ya, ahí está la dosis, pero luego que el paciente se estabiliza, comienza con su esquema que va a quedar habitual. ¿Qué es este esquema que vimos en terapia de insulina? En los pacientes diabéticos tipo 1 se utilizan esquemas de múltiples dosis de insulina, donde hay una insulina basal, ¿ya? Que tienen duraciones largas y no tienen peak, ¿ya? De acción, por lo tanto, duran 24 horas o más horas, ¿ya? Y una insulina ultra rápida, que en este caso es Apidra, ¿ya? Que se deja según esquema. Y obviamente el peso del paciente que tenemos al debut, ¿ya? Y para obtener, digamos, la cantidad de hidrato de carbono, la distribución, ¿qué tenemos que hacer como nutricionistas? Primero evaluar al paciente, estimar los requerimientos y hacer la distribución de hidrato de carbono, ¿ya? Solamente, entre paréntesis, comentarle que lo vimos en clases, pero los pacientes que tienen diabetes tipo 1 no tienen necesidades especiales fuera de, digamos, la población sana. Solamente hay que preocuparse de calcular un porcentaje de hidrato de carbono que sea entre los 40 y los 50% aproximadamente. De eso, restringir sacarosa, azúcares menos del 10%, calcular la fibra, ¿ya? Absolutamente normal, pero tenerla muy presente. ¿Ya? Y el resto de los macronutrientes, energía normales, ¿ya? Bueno, entonces las indicaciones de este paciente son un régimen común sin sacarosa, 200 gramos de hidrato de carbono, y se deja una distribución de 45 gramos de hidrato de carbono al desayuno, al almuerzo 55, 11 45, cena 55, ¿ya? ¿Por qué se dejan esquemas fijos de hidrato de carbono? Porque al comienzo, cuando un paciente debuta, es mucho más fácil, ¿ya? Porque el paciente, ya cuando se tiene que poner su insulina rápida antes de comer, ya tiene una variable fija, no tiene que contar hidratos de carbono, ¿ya? Y esto simplifica bastante el manejo, digamos, de la cantidad de insulina que se tiene que aplicar. Bueno, tenemos además los hemoglucotes que se tienen que dejar, ya cuando los pacientes tienen diabetes tipo 1, se tiene que dejar un hemoglucotés antes de comer 15 minutos para poder saber la dosis de insulina que me voy a poner, ¿ya? Además se hace un chequeo del hemoglucotés post ingesta, postprandial, a los 90 minutos, para ver la respuesta que tuvo esa insulina que yo me puse al momento de comer. Y generalmente los niños pequeños, ya, o al momento de debutar, se dejan hemoglucotés extra. Un clásico es dejarlo en la madrugada para evitar el riesgo de hipoglicemia. Y además siempre se dejan indicaciones por si el paciente llega a tener una hipoglicemia, que es un riesgo dentro de los pacientes diabéticos tipo 1. Y en este caso le dejaron 3 sachets de azúcar disueltos en agua, ¿ya? O en caso de pérdida de conciencia, administrar glucagón, ¿ya? 3 sachets de azúcar son 15 gramos de hidrato de carbono, ¿cierto? Este es el esquema de insulina que le dejaron a este paciente, ¿ya? Cuando uno tiene un esquema fijo de hidratos de carbono, que acá dejamos, por ejemplo, el esquema para el almuerzo y la cena con 55 gramos de hidrato de carbono, esta cantidad de insulina que va cambiando solamente se va a modificar de acuerdo a la glicemia que tiene el paciente, ¿ya? Entonces, en estos esquemas fijos, les digo acá, generalmente se hacen durante la primera etapa de debut, ¿ya? Porque el paciente es más fácil tener unos hidratos de carbono fijos y solo preocuparse de cambiar la dosis de insulina de acuerdo a la glicemia que tenga el paciente, ¿ya? Así que si este paciente tiene menos de 80 miligramos por decilitro, no se tiene que poner insulina para comer. Pero si tiene entre 81 y 150, son 3, entre 150 y 200 son 4 unidades y así, ¿ya? Y podemos deducir, me estoy adelantando, a que este paciente, una unidad, ya, digamos si estamos hablando de la sensibilidad, una unidad de insulina, ya la utilizan para metabolizar 50 gramos de, o sea, para metabolizar, para disminuir 50 puntos la glicemia, ¿ya?
Y eso es importante porque la siguiente parte que viene es que este paciente probablemente le van a dar su ratio, su sensibilidad, y de acuerdo a eso va el paciente a futuro poder calcular las dosis de insulina. Entonces, este paciente está en el nivel 1, que se llama el nivel como más convencional, tradicional, ¿ya? ¿A quienes se utilizan? En pacientes que son debutantes o pacientes con muy mala adherencia, ¿ya? El objetivo de esto es darnos tiempo para que el paciente pueda aprender del contenido de hidratos de carbono. Le vamos a enseñar porciones de intercambio y manejo de hipo e hiperglicemia, ¿ya? Y esto se da por algún tiempo, ya que es súper fijo, porque tienes hidratos de carbono fijos. O sea, yo tengo que lograr que ese niño de 6 años coma todos los días la misma cantidad de hidrato de carbono, ¿ya? Entonces, por eso tiene mala adherencia. Y además, como tiene mala adherencia, el control metabólico es muy malo, ¿ya? Así que esto, acuérdense, es solo por un tiempo donde tenemos un contenido fijo de hidrato de carbono por tiempo de comida, ya mientras el paciente aprende a contar hidratos de carbono. Y si tenemos que prescribir esto, lo vamos a prescribir, ¿ya? Con una cantidad total de hidratos de carbono, y además vamos a poner la cantidad de hidrato de carbono por tiempo de comida, ¿ya? Por eso la prescripción va a esta parte, ¿ok? Solamente para un ejemplo, a modo de ejemplo, este paciente que tiene un requerimiento de 1800 calorías, le dejamos el 50% de hidrato de carbono, que eran 225, y los distribuimos, ¿ya? A veces dejamos distribuciones que sean similares a lo que el paciente consumía antes, ¿ya? Eso hay que preocuparse muy bien de su anamnesis, ¿ya? Y obviamente entregando educación sobre alimentación balanceada y saludable. Entonces, hasta el momento, este paciente que se va de alta, ya, ¿qué tenemos que educarlo? En identificar primero alimentos que tienen o no tienen hidrato de carbono. O sea, uno les muestra a los pacientes, los va educando mientras están hospitalizados, aprovechando esos par de días que siguen ahí. Nosotros le enseñamos qué alimentos tienen y no tienen hidrato de carbono, y además le enseñamos a, digamos, a los familiares también a poder generar menús distintos que de acuerdo a las porciones de intercambio. ¿Qué queda después? Es enseñar a contar hidrato de carbono visual, ¿ya? Alimentos básicos, después alimentos más complejos, y después a considerar otros factores como, por ejemplo, ¿cuáles factores se le ocurren? El efecto que tiene, por ejemplo, las grasas, las proteínas, el índice glicémico, etcétera. Entonces, estos pacientes, generalmente que se van de alta, nosotros les dejamos ya minutas con una cantidad de hidrato de carbono. Por ejemplo, este paciente que requiere 40 gramos de hidrato de carbono, le vamos a decir que un día puede tomar un vaso de leche, pero si se antoja otro día, puede cambiarlo por un yogur, que tienen la misma cantidad de hidrato de carbono. ¿Ya? Del pan podemos elegir tal vez X pan, pero lo podemos cambiar tal vez por otro que tenga la misma cantidad de hidrato de carbono. Le podemos dejar, digamos, agregados que no tengan hidrato de carbono, etcétera. ¿Ya? Para que el paciente pueda variar, pero dentro de una cantidad fija de hidratos de carbono. ¿Qué pasaría a futuro con este paciente? Este paciente después tendríamos que entregarle su ratio y su sensibilidad. Recuerden que el ratio es la cantidad, es un número que significa la cantidad de hidrato de carbono que metabolizan. Si mi ratio es de 10, significa que una unidad de insulina metabolizan 10 gramos de hidrato de carbono. Y la sensibilidad que vimos recién, una unidad de insulina baja tantos puntos la glicemia, ¿ya? Eh, y bueno, le enseñaríamos a contar hidrato de carbono a alimentos simples, alimentos complejos, después el efecto de las grasas, las proteínas, y adaptarse a las necesidades de acuerdo a ejercicio, etc. ¿Por qué esto es el oro? Aquí les pongo unos lingotes de oro, el gold standard, porque el gold standard permite que el paciente tenga flexibilidad, y eso se traduce, que es lo que más nos importa, a mejor control metabólico. Los pacientes que cuentan los hidratos de carbono, que adaptan su insulina a su estilo de vida, generalmente tienen menos hemoglobina glicosilada, tienen más tiempo en rango, ¿ya? Así que estos pacientes tienen menos complicaciones a futuro, y eso es lo que nos importa a nosotros. Así que en este tipo de prescripción, cuando hay un método intensificado que el paciente ya maneja ratio sensibilidad, solamente ponemos el total de hidrato de carbono y los pacientes lo distribuyen
ya de acuerdo a sus necesidades diarias. ¿Qué mensajes claves les quiero dejar hoy día? Entonces, y de acuerdo a la clase que vimos, es que las necesidades nutricionales de los pacientes con diabetes tipo 1 son muy similares a la población general, son iguales, solamente que hay que calcular los hidratos de carbono, distribuirlos bien, ¿no es cierto? La sacarosa, etcétera, pero son iguales, ¿ya? Los pacientes con diabetes tipo 1 se benefician de los esquemas de insulina basal prandial, ¿ya? Y esto está garantizado ahora por el GESIA. Los pacientes con diabetes tipo 1 tienen la posibilidad de optar a la insulina, ¿ya? Estos esquemas intensificados. Y algunos casos, incluso los pacientes por la ley Ricarte-Soto pueden postular al uso de la bomba de insulina. Además, que es muy importante, ¿ya? Porque uno dice los pacientes, digamos, con diabetes pueden comer normal, pero normal dentro de digamos, dentro del amparo de una dieta balanceada y saludable. Los pacientes van a tener mucho mejor control ya metabólico cuando los pacientes tienen una dieta saludable, idealmente con aquellos puntos importantes como de la dieta, ojalá mediterránea, donde hay patrones que abundan en legumbres, semillas, granos enteros, lácteos, ¿ya? Así que en eso hay que también educar mucho. Al debut, acuérdense que los pacientes generalmente se les dejan esquemas fijos de hidrato de carbono, ¿ya? Y eso es muy normal, mientras el paciente se adapta a el contar hidrato de carbono. El rato y la sensibilidad entonces se aplican y se calculan ya para obtener la dosis de insulina antes de comer, o sea, la insulina prandial que se llama, y se utilizan en pacientes que puedan ya contar hidrato de carbono. Todos los pacientes que tienen bomba de insulina tienen que saber contar hidrato de carbono, ya que tienen ratio y sensibilidad y necesitan ingresar la cantidad de hidrato de carbono que van a comer, ¿ya? Y solamente como mensaje ultra clave, pero los hidratos de carbono en sí son el macronutriente que afecta con mayor magnitud la respuesta glicémica. Por lo tanto, por eso es tan importante el conteo de hidrato de carbono versus otras técnicas, ¿ya? Porque esto va a permitir que el control metabólico sea mejor, ¿ya? Así que con eso espero que les haya quedado claro, que hayamos tenido, digamos, resuelto todas las dudas y que el caso clínico les haya ayudado un poco a contextualizar la información. Ya, si quieren más información, ya les había dicho en clases, pero la ISPAD en niños es la que rige todas las guías, digamos, que nosotros utilizamos. Y también revisen siempre las guías ministeriales. Ya hay una guía para diabéticos tipo 1 que es del ministerio, ¿ya? Así que eso también lo pueden ir revisando. Que estén muy bien.